La sala de reuniones estaba llena. El aire era denso y nadie se atrevía a mirar a Marcos. En la pantalla, su nombre aparecía en letras rojas, responsable del error en el informe. El jefe, Roberto, caminaba de un lado a otro, sosteniendo el control del proyector. ¿Quieres explicar esto, Marcos?, preguntó con un tono frío. Marcos, sentado al final de la mesa, solo respiró hondo. Señor, revisé el documento 3 veces. No hubo error. Roberto sonrió con ironía. 3 veces y aún así la empresa recibió una multa. Eso es lo mejor que puedes hacer. Algunos compañeros se miraron entre sí incómodos. Desde afuera se podían ver personas detenidas, observando a través de la pared de vidrio. La humillación era pública. «Te gusta parecer el empleado perfecto, ¿verdad?», continuó Roberto. «Pero hoy todos van a ver quién eres realmente». Marcos mantuvo la mirada fija en la mesa. Sus manos temblaban. No quería reaccionar, pero el rostro le ardía de vergüenza. «Responde, Marcos», gritó el jefe golpeando la mesa con el control. «Asume el error, sé un hombre». Toda la sala esperaba una reacción. Marcos tragó saliva y respondió simplemente: «Lo asumo, señor». Roberto sonrió satisfecho. «Es bueno oír eso. Que sirva de ejemplo para todos». Marcos levantó la mirada. Su voz salió tranquila, pero firme. «Lo asumo, pero algún día entenderá por qué pasó todo esto». Roberto frunció el ceño, sin comprender, pero Marcos guardó silencio. La reunión terminó allí, con risas apagadas, miradas frías y un hombre humillado frente a todos. Nadie imaginaba que ese momento sería el inicio del giro más inesperado de la empresa. Marcos trabajaba en esa empresa de logística desde hacía 8 años. Llegaba antes que todos, se iba el último. Nunca se quejaba, nunca faltaba. Era el tipo de empleado que sostenía el departamento sobre sus hombros, pero rara vez recibía un gracias. Mientras los demás charlaban en el café, él revisaba informes, corregía hojas de cálculo, ayudaba a los que estaban atrasados. Aún así, nadie parecía notarlo, y el jefe, Roberto, se encargaba de recordárselo. «Eres bueno con los números, Marcos, pero para crecer aquí hay que ser listo, no honesto». Esas palabras quedaron grabadas en su mente. Roberto era conocido por exigir metas imposibles, gritaba, amenazaba con despidos, y si alguien cometía un error, lo exponía frente a todos. Pero con Marcos era diferente. No gritaba solo para exigir, lo humillaba por placer. La verdad es que Roberto se sentía amenazado. Sabía que Marcos era respetado en silencio por sus compañeros. Sabía que, si algún día ese hombre quisiera, podría ocupar su lugar. Y ese miedo se convirtió en ira. En los pasillos el ambiente era de tensión. La gente bajaba la cabeza cuando Roberto pasaba. El sonido de los teclados era el único ruido constante. Marcos soportaba todo en silencio. Pero por dentro empezaba a romperse. Tenía una hija de 9 años, Sofía, internada con una enfermedad rara. Era por ella que soportaba todo, cada humillación, cada noche sin dormir. El seguro médico venía de la empresa y no podía perder ese empleo, costara lo que costara. Cada nuevo día la oficina se convertía en una arena. Roberto atacaba, Marcos resistía, pero nadie allí imaginaba que aquel silencio escondía algo mucho más profundo. Los días siguientes a la humillación fueron largos. Cuando Marcos entraba en la sala, el silencio caía. Los compañeros que antes pedían ayuda, ahora evitaban mirarlo. Algunos murmuraban, otros simplemente fingían que no existía. El error que Roberto había mostrado en la reunión se volvió tema de pasillo. Dicen que casi hace perder el contrato a la empresa. No parece el empleado ejemplar que era. Las voces resonaban, bajas, pero él lo escuchaba todo. Aún así, seguía trabajando. Revisaba informes, controlaba entregas, cumplía plazos. Pero ahora cada movimiento era vigilado. Roberto pasaba detrás de su escritorio varias veces al día. Se detenía, miraba la pantalla y decía, «Espero que no vuelvas a equivocarte». Y seguía caminando, satisfecho. El ambiente se volvía sofocante. El ruido de los teclados, el sonido del teléfono, el zumbido del aire acondicionado.
Todo parecía un recordatorio de que él estaba atrapado allí. Pero Marcos no reaccionaba, ni cuando Roberto lo hacía rehacer tareas de madrugada, ni cuando lo dejaba fuera de las reuniones importantes. Una noche, cuando el edificio ya estaba casi vacío, Marcos seguía allí. El reloj marcaba las 22:47. Sobre la mesa, pilas de documentos y una taza de café fría. Abrió una hoja de cálculo antigua y escribió algunos números en silencio. Luego miró el gafete sobre la mesa. Su rostro se reflejaba en la superficie de plástico, cansado pero decidido. Tomó el celular y envió un mensaje corto a un número desconocido. Conseguí más informes. Mañana envío todo. Guardó el teléfono y volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, Roberto convocó una nueva reunión. Vamos a revisar todo el departamento de calidad. La directiva quiere ver resultados. Marcos sabía que aquella revisión sería otra trampa, pero esta vez no estaba solo. Alguien fuera de allí ya seguía cada paso. Lo que Roberto no sabía era que su propia arrogancia estaba a punto de cavar el agujero en el que caería. Esa mañana el ambiente se sentía distinto. El sonido de los teclados era más rápido, más tenso. Roberto caminaba por la oficina con una carpeta negra en la mano. Llamaba uno por uno a la sala de reuniones y salía con la misma sonrisa de siempre, esa que todos temían. Cuando llegó el turno de Marcos, el equipo se quedó en silencio. Él entró, cerró la puerta y esperó. Roberto se apoyó en la mesa y cruzó los brazos. La directiva pidió una revisión interna, auditoría. Quieren revisar informes antiguos, incluidos los tuyos. Marcos no respondió. Roberto se acercó un poco más. Sé que eres detallista, Marcos, así que me vas a ayudar con esto. Vas a revisar todo y me lo entregas listo para el viernes. ¿Solo? Sí. Y sin errores esta vez. ¿Entendido? Era una orden, pero también una amenaza. Roberto quería que él asumiera solo la revisión, para después culparlo si algo salía mal. Pero Marcos sabía lo que se escondía detrás de eso. Aquellas hojas de cálculo ocultaban más que números. Ocultaban la verdadera razón de tantas multas e irregularidades. Esa noche, cuando todos se fueron, él volvió a quedarse. Abrió los archivos antiguos, líneas, fechas, valores. Todo parecía correcto, hasta que comenzó a compararlos con correos archivados. Encontró discrepancias, facturas duplicadas, firmas diferentes, y el nombre de Roberto en todas. El corazón le latía con fuerza. Por un instante, pensó en borrar todo y olvidarlo. Pero entonces miró la foto de su hija pegada al monitor, Sofía sonriendo en el hospital. Respiró hondo. A la mañana siguiente, llegó un mensaje al celular. El comité aprobó la auditoría. Entrega de los informes en 2 días. Confirmación de colaboración. Marcos Alves. Se quedó mirando la pantalla por un momento. Era el momento. O seguía siendo humillado, o revelaba toda la verdad, y, sin dudar, respondió. Confirmado. En ese instante, Marcos supo que ya no había vuelta atrás. El viernes comenzó como cualquier otro día. Los empleados estaban reunidos en la sala de vidrio. Roberto, confiado, acomodó el proyector y el saco. En la pantalla, el título Presentación de Revisión Interna, Departamento de Calidad. Marcos fue el último en entrar. Llevaba una carpeta sencilla y una mirada serena. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Vamos directo al punto, dijo Roberto, manejando la presentación. Las hojas de cálculo empezaron a aparecer una tras otra. Hablaba rápido, mencionaba números, plazos y nombres, hasta que en cierto momento detuvo la pantalla. Aquí está el informe de nuestro empleado ejemplar, el señor Marcos Alves. Las palabras salieron con ironía. Se volvió hacia el equipo. Veamos si esta vez no se confundió, ¿de acuerdo? Un murmullo recorrió la sala. Marcos guardó silencio. Dejó que Roberto hablara. Dejó que se hundiera en sus propias palabras. De repente, la puerta de la sala se abrió. 2 hombres de traje, con credenciales distintas a las de la empresa, entraron con calma. El sonido de las sillas arrastrándose llenó el silencio. Roberto se quedó paralizado a mitad de frase. ¿Quiénes son ustedes?
Uno de ellos respondió: Auditoría interna. Recibimos la solicitud firmada por el Departamento de Cumplimiento. Necesitamos revisar los documentos presentados hoy. El rostro de Roberto palideció. Miró a Marcos, que solo observaba, sin expresión alguna. Uno de los auditores pidió: ¿Podemos empezar por este informe, el de Marcos Alves? Roberto dudó. Claro, sin problema. El auditor abrió el archivo y lo proyectó en la pantalla. Deslizó algunas líneas y luego se detuvo. Interesante. Las fechas y las firmas aquí son idénticas a las de otro informe enviado meses atrás. Mismos números, mismo formato, pero empresas diferentes. ¿Esto es habitual? Silencio. Los ojos del equipo se volvieron hacia Roberto. Marcos solo cruzó las manos sobre la mesa. El auditor continuó. Y hay registros de pagos duplicados. Firmas del propio gerente de operaciones, señor Roberto. Un murmullo recorrió la sala. Roberto intentó interrumpir. Debe ser un error del sistema. No es un error, interrumpió Marcos con voz firme. Todos lo miraron. Revisé todos esos informes y guardé las copias originales. Están aquí. Abrió la carpeta y colocó los documentos sobre la mesa. El sonido del papel golpeando la superficie retumbó como un disparo. El silencio duró largos segundos. Nadie respiraba. Roberto, pálido, trataba de mantener el control. Pero ya era demasiado tarde. La humillación que él mismo había querido mostrar ahora se volvía contra él frente a todos. Los auditores recogieron los documentos y avisaron: «Necesitaremos hablar en privado, señor Roberto». La puerta se cerró. Afuera, toda la oficina observaba a través del vidrio. Y por primera vez, Marcos no estaba en el centro de la humillación. Estaba en el centro de la verdad. La noticia se difundió rápido. En pocas horas, todos sabían que Roberto estaba siendo investigado. Fue retirado de la empresa ese mismo día, acompañado por los auditores bajo miradas silenciosas. Marcos permaneció sentado en su escritorio, haciendo lo que siempre hacía: informes, sin sonrisa, sin celebración, solo un suspiro contenido. Los compañeros empezaron a acercarse. Algunos se disculparon por haber creído las mentiras. Otros, avergonzados, solo murmuraban: «No lo sabíamos, Marcos». Él respondía siempre igual: «Está bien», pero lo que nadie sabía, y lo que hacía todo más doloroso, era el verdadero motivo detrás de ese silencio. Horas después, cuando la oficina ya estaba vacía, Marcos se quedó solo en la sala de reuniones. Su reflejo en el vidrio mostraba a otro hombre, cansado, pero en paz. Tomó el celular, abrió la galería y se quedó mirando una foto. Era Sofía, su hija. Un pañuelo de colores en la cabeza, una sonrisa amplia sosteniendo un diploma de valentía entregado en el hospital. Fue por ella que soportó todo. Cada humillación, cada madrugada, cada mirada de desprecio. El seguro médico de la empresa cubría su tratamiento y él no podía arriesgarlo. Aún sabiendo de las irregularidades, aún viendo la injusticia cada día, se quedó. Esperó el momento adecuado. Cuando la auditoría comenzó, no pensó en venganza, pensó en justicia. Pensó en dejarle a su hija un ejemplo, que lo correcto sigue valiendo la pena, incluso cuando el mundo intenta hacerte rendir. Pero la verdad es que solo sobrevivió, con dignidad, y eso a veces es la mayor victoria de todas. En la pantalla del computador abrió un nuevo informe. Escribió el nombre de la auditoría, la fecha y la firma. Luego se detuvo un momento, miró el gafete sobre la mesa y susurró: «Por ti, hija». Afuera, las luces de la oficina empezaban a apagarse. Pero dentro de aquella sala, el brillo de la pantalla iluminaba a un hombre que por fin ya no necesitaba esconderse. El lunes siguiente, la oficina se sentía diferente. El nombre de Roberto ya no estaba en la puerta de la sala de vidrio. La dirección comunicó oficialmente el reemplazo del cargo. Y, para sorpresa de muchos, Marcos fue llamado a una reunión con los directores. Entró con la misma actitud de siempre. Discreta, sencilla, respetuosa, dentro escuchó las palabras que nunca esperó oír. La empresa reconoce su integridad.
Queremos que asuma la coordinación del departamento. Guardó silencio unos segundos, intentando asimilarlo. Aceptó, pero sin euforia. No se trataba del puesto, se trataba de lo que eso representaba. Esa tarde, mientras organizaba los archivos del antiguo jefe, encontró una carpeta con el título Informes pendientes. Por un momento pensó en borrarlo todo, olvidar. Pero no lo hizo. Guardó cada documento. La historia necesitaba ser recordada, para que nadie más pasara por lo que él pasó. Con el tiempo, el ambiente laboral comenzó a cambiar. Los compañeros volvieron a conversar, a reír, a apoyarse. Marcos nunca mencionó lo ocurrido. Prefirió el silencio. El mismo silencio que antes lo protegía, ahora lo definía. En los descansos, miraba la foto de su hija en el celular. Ella seguía en tratamiento, pero mejorando. ¿Ves, hija?, murmuraba a veces. La verdad siempre sale a la luz. Algunos decían que tuvo suerte, pero quien miraba a los ojos de Marcos sabía. No fue suerte, fue resistencia. Fue el valor de quien soporta en silencio, pero no se doblega. La moraleja era simple pero profunda. El silencio de los justos incomoda porque es el sonido de la verdad a punto de revelarse. Marcos no se vengó, no gritó, solo hizo lo correcto, y al final eso habló más fuerte que cualquier humillación. Y así, el empleado humillado se convirtió en el hombre que todos comenzaron a respetar, no porque gritara más fuerte, sino porque eligió el silencio correcto, aquel que lleva verdad. La vida tiene una forma curiosa de demostrar que el tiempo siempre revela quién es quién. Hoy, Marcos sigue en la misma oficina, en el mismo escritorio, con la misma credencial. Pero ahora, cuando entra, el silencio que se hace ya no es de miedo, es de respeto. ¿Y tú? ¿Alguna vez pasaste por una situación en la que el silencio fue tu única defensa? ¿Alguna vez soportaste una injusticia solo para proteger a alguien que amas? Piénsalo. Y si historias como esta tocan tu corazón, te invito a suscribirte. Sin prisa, sin compromiso. Solo si quieres seguir escuchando historias que recuerdan que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su voz.